Hola a todos y bienvenidos a Crónicas del Porfiriato. Hoy hablaremos del inicio del primer mandato de Porfirio Díaz, que es un momento clave en la historia de México, no solo por cómo lo conocemos hoy en día, sino por quién fue y lo que significó tenerlo en el poder. Porfirio Díaz llegó al poder el 5 de mayo de 1877, tras liderar la revolución de Tuxtepec que derrocó al presidente Sebastián Lerdo de Tejada. En este primer mandato, Díaz prometió orden y estabilidad bajo el lema "sufragio efectivo, no reelección", lema el cual él mismo incumpliría más adelante, pero eso se verá después. Uno de los cambios más significativos durante su mandato fueron el orden y paz, ya que Díaz fortaleció el ejército para acabar los levantamientos internos. También mejoró con las relaciones con la iglesia, ya que tomó una postura conciliadora después de años de conflicto. Mejoró también en la economía, ya que él dio paso a estabilizar al país. Y en donde se hizo más notorio, además de donde fue la economía, fue en la infraestructura, ya que impulsó el desarrollo de comunicaciones como las primeras vías férreas, que fue una de las cosas más importantes que hizo durante su mandato. En 1880, Porfirio Díaz sorprendió al no buscar una reelección inmediata y entregó el poder a su colaborador Manuel González, aunque su influencia detrás del gobierno jamás desapareció, y este primer mandato marcó el inicio de un largo periodo conocido como el Porfiriato. Aunque si bien Porfirio Díaz ya no seguía en el poder oficialmente, él seguía diciéndole que ella es lo que iba a hacer, en este caso Manuel González. Y este fue el inicio de una era que cambiaría la historia de México para siempre. Y ya una vez hablado y explicado este tema, pasemos a hablar sobre las estructuras sociales y económicas con Efren Cano. Para retomar la información previamente dicha, hoy hablaré sobre las estructuras sociales y económicas en el mandato de Porfirio Díaz. Estas decisiones económicas y sociales han cambiado y conformado el México en el que hoy en día vivimos. Se promovió la inversión extranjera, mayormente de Francia, Estados Unidos e Inglaterra, donde se concentraron en el petróleo y la minería. Porfirio también promovió la ley de los terrenos baldíos que permitía a los extranjeros comprar tierras y sobreexplotarlas a mayor medida. Muchos campesinos e indígenas perdieron sus tierras debido a esta nueva ley. En esta dictadura se centró más en la élite de México y cómo se benefician de los cambios sociopolíticos. El gobierno utilizaba el ejército para infundir miedo y que el pueblo actúe como Porfirio deseaba. Existieron muchos tipos de huelgas debido a la desigualdad que había en la época, las dos más famosas siendo la Canea en 1906 y la Río Blanco en 1907, pero ambas fueron brutalmente oprimidas por el ejército. Sin duda fue un momento fácil para los extranjeros de la élite y uno difícil para los indígenas y pueblerinos. Concluyendo con este tema, pasaremos a hablar de la hacienda con la compañera Fernanda Arceo. La hacienda en el gobierno de Porfirio Díaz era una pieza clave en la estructura económica y social de México durante el Porfiriato, el periodo en el cual Díaz gobernó el país. La hacienda en ese contexto era una finca agrícola o ganadera que funcionaba como unidad productiva autosuficiente. A lo largo del Porfiriato, las haciendas desempeñaron un papel fundamental en la economía mexicana, pero también reflejaron las desigualdades y tensiones sociales del periodo. Algunas características son la expansión y modernización, el sistema de trabajo, la economía, la infraestructura, el despojo de tierras y desigualdad social, las relaciones sociales y control político, el impacto en las comunidades indígenas y campesinas y las revueltas y resistencia. Las haciendas en el gobierno de Porfirio Díaz eran grandes unidades productivas que, aunque impulsaron la modernización económica, también contribuyeron a la concentración de pobreza y riqueza en pocas manos y la explotación de trabajadores rurales. El comercio interno durante el Porfiriato experimentó un importante desarrollo gracias a las políticas económicas de modernización impulsadas por el gobierno de Porfirio Díaz. Expandió la infraestructura, especialmente la del ferrocarril, que conectó regiones aisladas y facilitó el intercambio de bienes como textiles, alimentos y materias primas. Esto permitió la integración del mercado interno y la especialización económica de distintas regiones. Sin embargo, este desarrollo benefició más a los de las élites y a los empresarios, mientras que las clases
populares enfrentaban desigualdades, bajos salarios y limitaciones por acceder a los bienes que circulaban en este mercado. A pesar del crecimiento económico, gran parte de la población rural y campesina quedó excluida a los beneficios del comercio interno. En resumen, el comercio interno creció en términos económicos y de infraestructura, pero su impacto social fue bastante desigual. Soy Misraim Valle y les hablaré sobre la modernización que hubo en el Porfiriato. Este Porfiriato se llama el lapso de tiempo donde estuvo Porfirio Díaz, casi 30 años, de 1876 hasta 1911. Bueno, en este Porfiriato, o en esta línea del tiempo de gobernatura de él, trajo muchas modernizaciones, así como cualquier presidente trajo muchas cosas buenas, al ver cosas malas. Una de ellas fue el desarrollo de infraestructura, también desarrollo económico se podría ligar, pues ya que trajo ferrocarriles, telecomunicaciones, urbanización, y pues esto pues ampliando más y urbanizando más pues lo que es México. También el crecimiento económico, la agricultura y la minería, el capital extranjero y las exportaciones, que esta es una base muy importante pues del desarrollo y la modernización de un país. Las reformas políticas sociales también cambiaron con la centralización de poder, la reelección, la paz porfiriana y las reformas jurídicas y militares que hubo en este proceso. Puesto que sí cambió pues para bien, porque se fue modernizando, y gracias a eso también hubo desigualdad y explotación, pero al igual hubo el desarrollo académico y de ciencias. Esto generando a que crearan nuevas escuelas gracias a la urbanización, y en estas escuelas se fue desarrollando y se fue implementando el estudio a ciencias, a ramas de varias ciencias, dando pues la modernización que hay hoy en día, porque hoy en día hay mexicanos trabajando en otros países, en empresas importantes como son la NASA y demás empresas importantes, gracias a esta urbanización y pues a esto que trajo este desarrollo a México que trajo Porfirio Díaz.